Día número 12 y estamos cada vez más cerca para llegar al punto de la crucifixión. ¡Qué nervios! Ya sabemos todo lo que va a pasar, pero aún así leyendo esto nuevamente o por primera vez dependiendo, aún así da miedo. Da como esa sensación de que algo va a pasar y sabes que va a pasar, pero aún así te da miedo y eso te da esa ansiedad de llegar a esa parte. Entonces, día 12. Día 12 de leyendo un capítulo de Juan hasta acabar el capítulo. Y pues hoy como día 12 vamos a leer el capítulo número 12. Así que empecemos. Jesús es ungido en Betania. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Qué nervios, perdón. Perdón por no poder leer, estoy así nervioso, estoy así. Sigamos. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraería de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para que el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. O sea, se está viendo la naturaleza, por así decirlo. No sé si decirlo naturaleza, pero la naturaleza de Judas, básicamente. El complot contra Lázaro. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Claro, si mataban... O sea, yo me lo imagino así, imagínense, escuchan que alguien resucita, así, increíble, y todo el mundo dice, fue obra de Jesús, y entonces si encuentran a Lázaro, y está vivo, Lázaro va a decir, sí, Jesús me revivió, pero en cambio, si ellos logran llegar antes a Lázaro y lo matan o lo encarcelan o lo que sea, y no lo encuentran, van a pensar que simplemente era una mentira, un rumor, y listo. Entonces, así me lo imagino yo. Ahora, la entrada triunfal en Jerusalén, perdón. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre tu pollino de asna. Estas cosas no lo entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas y estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguéis nada, mirad, el mundo se va tras él. Unos griegos buscaban a Jesús. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era el de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva el fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Esta parte, cuando me estaba preparando para leer aquí, poder leer más tranquilo y también tener algo que decir con respecto a los versículos, esta parte me quedó resonando, básicamente, porque está diciendo, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Esto de aborrecer la vida en este mundo, no es como que vamos a, no sé, automutilarnos, o vamos a vivir mal, o ese tipo de cosas, sino que sabemos que este mundo está lleno de pecado,
Sabemos que este mundo está dañado, sabemos que este mundo básicamente como lo dice mismo la Biblia, el diablo es el rey de este mundo. Entonces, nosotros no queremos, por así decirlo, desperdiciar nuestra vida en este mundo. Vamos a guardarla para vida eterna. No sé si me hago entender, pero es por lo que me quedó resonando este versículo después de haberlo leído por primera vez. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera allí también estarán mis servidores. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Jesús anuncia su muerte. Uf. Qué nervios, ¿no? No sé por qué estoy tan nervioso. O sea, se siente el de que va a pasar algo, que ya sabemos que va a pasar, pero... a ver. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían un ángel le había hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Uy, perdón. mi gatito se pasó, lo siento. Y la multitud que estaba allí había oído la voz que decía que había sido un trueno. Otros decían un ángel le había hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de nosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y yo fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender que muerte iba a morir. Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Como pues dices tú, ¿es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús dijo: Aún por un poco esta luz entre vosotros anda entre tanto y tenéis luz, para que no sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Incruelidad de los judíos. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podrían creer que también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. O sea, ¿cómo vemos esta parte? Básicamente, mucha gente actualmente dice, siendo un Dios tan poderoso, lo que haría es básicamente revelarse y decir: sí, yo soy Dios. Y eso hizo. Dios se reveló a sí mismo, bajó al mundo, bajó del trono, bajó del cielo a este mundo para morir por nosotros, para así, o sea, nosotros lo matamos a ese Dios básicamente. Y, y, a- y aún así la gente viendo los milagros, la gente viendo todas las cosas que hizo, no creían en él. Entonces, ahora, ¿qué va a ser lo diferente ahora si bajara otra vez para anunciar de que sí, yo soy Dios de vuelta? Ahora Dios va a volver a bajar para juzgarnos. Va a volver a bajar para realmente del Dios justo va a cada uno de nosotros ver lo que hemos hecho, lo que hemos pensado, todas las cosas que nosotros estamos haciendo bien o mal, él va a saberlo. Él va a juzgarnos. Ya no va a bajar para salvarnos porque él ya bajó una vez y aún así le rechazamos. Va a bajar otra vez para juzgarnos y para que, aunque lo siento. Dios se ve el Dios justo para cuando va a bajar y juzgarnos, pero también se ve el Dios de amor, porque Él amó tanto este mundo que dio a su Hijo para poder salvarnos. Porque Dios no puede ser, porque Dios tiene que ser justo y también tiene que ser amoroso. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve al que me envió. Yo a la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas. Al que oye mis palabras y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Jesús vino a salvar el mundo, y cuando regrese va a juzgar al mundo. Ay sí, la primera vez que vino, hace ya más de 2000 años, vino para salvar el mundo, para darnos una forma de poder ser salvos. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene que le juzgue la palabra que he hablado. Ella juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mí, por mi cuenta. El Padre que me envió,
Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, hablo como el Padre me lo ha dicho. En esta parte que dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene que juzgue la palabra que él ha hablado. Ella le juzgará en el día postrero. La palabra nos... Uy, perdón, mi gato. La palabra, nuestras palabras, lo que decimos, va a ser lo que testifique en contra de nosotros en el día postrero. Cuando Jesús regrese y nos esté juzgando ante ese trono, las palabras que nosotros decimos, las acciones que nosotros hacemos, básicamente van a ser las cosas que juzguen contra nosotros. Entonces, no hay que estar listo, no hay que estar listo mañana, no hay que estar listo en 2 días, no hay que estar preparando, hay que estar listos ahora, porque no sabemos cuándo va a regresar. Y cuando regrese hay que estar listos sabiendo que nosotros confiamos en nuestro Señor, nuestro Salvador, para básicamente estar salvos y tener la misericordia de Dios por creer en su Hijo. Y pues, con eso acabamos el capítulo número 12. Bastante fuerte, por así decirlo, bastante informativo también. Ya mismo llega el clímax, por así decirlo, de la historia. Es increíble, es algo tan increíble que Dios nos ha llamado tanto para básicamente darnos, que Él haya bajado en hecho carne para poder darnos una oportunidad de poder cumplir eso que fuimos diseñados para hacer desde un principio. Es algo hermoso. Entonces espero que les haya gustado el video de hoy, espero que me haya hecho entender, que no haya sido difícil seguir mi lectura y que hayan entendido lo que quise decir cuando estaba explicando. Y pues nos vemos mañana con el capítulo número 13 y pues ya mismo llega el clímax, entonces eso, adiós.